Me siento feliz, como siempre yo digo la verdad, expreso el sentimiento de pueblos, el sentimiento, el pensamiento, el sufrimiento de esas mayorías en el mundo que luchan por la igualdad y por la justicia social. Hablando de sufrimiento y descontento, hay sufrimiento y descontento en su país, presidente, en torno a este documento que se negocia en Cochabamba. Y mi pregunta específicamente tiene que ver si en este documento se modifica parcialmente el texto del proyecto constitucional. ¿Cuál es la atribución de su gobierno, del Poder Ejecutivo, para hacerlo? ¿No tendría esta modificación que volver a la Asamblea Constituyente para ser aprobada? No, porque la Asamblea Constituyente ha terminado con su trabajo, entregó al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al pueblo boliviano una nueva constitución política del Estado boliviano. Y lo que estamos debatiendo en Bolivia es cómo unir a los bolivianos. Y eso es garantizando autonomía departamentales, autonomías regionales, autonomías indígenas, pero también aprobando la nueva constitución política del Estado boliviano. Y lamento mucho que algunos grupos rechazan el 67% de apoyo que conseguimos en el referéndum revocatorio. Tengo entendido que cuando se comenzó a dialogar sobre este documento para salir de la crisis entre oposición y gobierno, se dieron unos días de plazo para evaluar el contenido de este nuevo acuerdo. Y usted, tengo entendido, ya firmó el documento y quiere que la oposición lo firme inmediatamente. ¿Por qué no esperar unos cuantos días a que la oposición analice estas propuestas sobre la mesa? Lamento mucho que la oposición, como siempre, solo quiere perder tiempo. En el fondo, no quiere una refundación de Bolivia. En el fondo, estos grupos opositores de algunas regiones, algunos grupos de algunas regiones, no quieren que se apruebe la nueva constitución política del Estado boliviano. Pero ellos engañaron en sus departamentos, haciendo la consulta sobre estatutos autonómicos. Inclusive dijeron, el 4 de mayo, la primera consulta sobre el estatuto autonómico en Santa Cruz, dijeron, si se aprueba, al día siguiente vamos a aplicar su autonomía, su estatuto autonómico. Y hasta ahora no pueden aplicar y no van a aplicar nunca porque es ilegal e inconstitucional. Muchos se preguntan por qué no levantar todos estos bloqueos de forma permanente. ¿Es la suspensión temporal una medida de presión a los prefectos? Incluso el secretario general de la OEA pidió en Cochabamba el levantamiento para facilitar el diálogo. ¿Por qué no hacerlo en forma permanente? Mira, los compañeros de los movimientos sociales tenían que empezar la marcha el día martes de la semana pasada con rumbo a la paz para exigir la aprobación de una ley que permita y garantice la aprobación de la nueva constitución. Sin embargo, frente a la toma de instituciones del Estado, frente al incendio de los ductos en el Chaco boliviano, frente al atentado del patrimonio nacional y mediante estos hechos, un golpe de Estado civil, un estado de golpe de Estado cívico-prefectural, nuevamente los movimientos se movilizan para defender la democracia, para defender la unidad y para defender el patrimonio nacional. Yo siento que es nuevamente una rebelión del pueblo contra grupos fascistas, racistas, que lamentablemente provocan, humillan, golpean, asesinatos selectivos étnicos en el departamento de Pando, saqueos a las familias pobres. Pues ya hay un nuevo levantamiento acompañando este proceso de cambio. Ahora que usted denunció que en Bolivia se estaba gestando un golpe de Estado, como lo acaba de decir, cívico-prefectural, ¿qué pruebas tiene para hacer esta denuncia? ¿Con qué fuerza militar estaría apoyada esa iniciativa de golpe? No, pues, las dictaduras militares se acabaron. Felizmente las Fuerzas Armadas en Bolivia va acompañando este proceso de cambio. Fuerzas Armadas se empieza a dignificarse, Fuerzas Armadas con su pueblo y no con el imperio como antes. Y cuando las Fuerzas Armadas no se prestan un golpe militar, hay un golpe civil, golpe de Estado civil. Tomar instalaciones del Estado es el inicio del golpe. Acallar la televisión boliviana, acallar en algunos departamentos, en algunas regiones, las radios del pueblo,
es un golpe de Estado civil, no es militar por si acaso. Hablando de los medios, hay quienes dicen que después de decretar el estado de sitio en Pando, ahí sí las autoridades han impedido el ingreso de los medios privados de comunicación. ¿Por qué, presidente? No, está abierto totalmente, es estado de sitio. El estado de sitio es a pedido de la comunidad internacional, un estado de sitio para salvar vidas, porque allí había un genocidio, cometieron un delito de lesa humanidad, con un asesinato selectivo a los pueblos indígenas o los dirigentes. Todos escuchamos al comandante de las Fuerzas Armadas de su país quejarse ante el gobierno venezolano por las declaraciones del presidente Hugo Chávez sobre la crisis boliviana, en el sentido de que ellos iban a defender y estaban en capacidad de defender la Constitución boliviana ante declaraciones del presidente Chávez que intervendría. Mi pregunta es, ¿qué acción tomó usted tras la petición del comandante de las Fuerzas Armadas? ¿Habló con el presidente Chávez? ¿Secundó usted a su comandante en este sentido? Bueno, con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ayer a las 7 de la mañana estaba reunido, hasta las 9, junto a otros comandantes de las distintas fuerzas de las Fuerzas Armadas. Entiendo la preocupación del presidente Chávez, y no solamente del presidente Chávez, sino de todos los presidentes de Sudamérica, porque no olvidemos, el prefecto del departamento de Santa Cruz dijo macaco mayor al presidente Chávez. Y yo soy el macaco menor. Para el prefecto de Santa Cruz somos animales. Yo soy incapaz, inútil, soy asesino, de todo.